Nadie te está mirando, murmuró Elena mientras servía champán en la mesa central del evento. Eres solo parte del mobiliario. Era su mantra en estas galas exclusivas, donde los ricos de la Ciudad de México se reunían para presumir su generosidad y sus conexiones. Como mesera se había vuelto experta en pasar desapercibida, hasta esta noche. Disculpe, pero eso no es correcto. Las palabras escaparon de su boca antes de poder detenerlas, interrumpiendo a una mujer enjollada que disertaba sobre el cuadro que colgaba cerca de la mesa. Esa obra no es de Kahlo, sino de Remedios Varo. Simpatía se llama, de 1955. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. 5 pares de ojos la miraron con sorpresa, pero solo uno con genuino interés. Alejandro Montero, el viudo millonario cuya presencia había causado revuelo entre las socialites, la observaba con una expresión que no pudo descifrar. «¿Y cómo lo sabes?», preguntó él, su voz más curiosa que acusatoria. «Estudié Historia del Arte. Trabajo en el Museo Nacional como pasante», respondió Elena, sintiendo el calor subir a sus mejillas. «Lo siento, no debí interrumpir». La anfitriona se aclaró la garganta. «Qué interesante tener personal tan educado. Ahora, Alejandro, sobre la propuesta de inversión que mencionaba». Elena se retiró discretamente, maldiciendo su impulso. Necesitaba este trabajo. Su padre enfermo y su internado no pagado dependían de ello. No podía permitirse estos deslices, por mucho que le doliera escuchar imprecisiones sobre el arte que amaba. Horas después, mientras recogía copas vacías en un salón lateral menos concurrido, se detuvo frente al cuadro en cuestión. La imagen de mundos interconectados y figuras etéreas siempre la había cautivado. «Tenías razón», dijo una voz a sus espaldas. «Es Varo, no Kahlo». Alejandro Montero estaba allí, solo, sin el enjambre de mujeres que lo habían rodeado toda la noche. De cerca, Elena notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros bajo el traje impecable. «Lucía, mi esposa, adoraba su trabajo», continuó él. «Decía que Varo entendía cómo los mundos interiores son más vastos que los exteriores». «Lo son», respondió Elena, olvidando momentáneamente las diferencias sociales entre ellos. «Por eso prefiero a Varo sobre Kahlo. Sus universos son menos literales, más», buscó la palabra correcta, «habitables». Una sonrisa genuina transformó el rostro de Alejandro, suavizando la dureza que parecía haberse instalado allí. «3 años», dijo él, mirando hacia el cuadro. «3 años asistiendo a eventos donde la gente habla de arte sin entenderlo. Y apareces tú, una mesera que sabe más que todos ellos juntos». Elena debería haberse sentido ofendida, pero la sinceridad en su voz eliminó cualquier condescendencia. «Mi supervisor me está buscando», dijo, notando la mirada del encargado desde la puerta. «Debo volver al trabajo, señor Montero». «Alejandro», corrigió él, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero una mujer elegante en un vestido rojo apareció en la entrada. «Ale, cariño, te hemos estado buscando. Francisco quiere presentarte a unos inversionistas de Monterrey». El momento se rompió. Elena asintió cortésmente y regresó a la cocina, mientras Alejandro era arrastrado de vuelta al círculo social del que había intentado escapar. Ninguno de los dos imaginaba que este breve encuentro cambiaría el curso de sus vidas, que el viudo millonario que causaba furor entre las mujeres más ricas de México encontraría en una simple mesera de evento lo que el dinero no podía comprar: autenticidad en un mundo de apariencias. Carlos Mendoza ajustó la corbata de Alejandro con la familiaridad de 2 décadas de amistad. «Estás listo, y antes de que vuelvas a quejarte, esto es necesario. Montero Innovations necesita a su cara visible de regreso». Alejandro Montero observó su reflejo en el espejo. A sus 38 años, su rostro había adquirido una dureza que no tenía antes. El éxito de su empresa de tecnología sustentable contrastaba con el vacío que Lucía había dejado tras el accidente de montañismo. 3 años, y aún sentía que traicionaba su memoria con cada sonrisa. 2 horas, respondió finalmente. Aparezco, saludo a los inversionistas y me voy. Y tratas de no parecer un viudo amargado, añadió Carlos, recibiendo una mirada glacial como respuesta.
Olvidas que la mitad de las mujeres solteras de México estarán allí, esperando consolarte. Precisamente por eso quiero irme temprano. El gran palacio resplandecía cuando llegaron. Alejandro respiró profundamente antes de ingresar, preparándose para las miradas de lástima y curiosidad que le seguían desde la muerte de Lucía. Apenas cruzó las puertas, Francisco Valdez, su ex-suegro, lo interceptó. «Alejandro, hijo, me alegra verte. Necesitamos hablar sobre la dirección de la empresa», dijo el hombre, estrechando su mano con demasiada fuerza. «Esta noche no, Francisco. Vine como me pediste, pero no hablaremos de negocios». Alejandro se movió entre los invitados, respondiendo cortésmente mientras evaluaba rutas de escape. Aceptó una copa de champán de una bandeja y se instaló en una mesa discretamente ubicada, donde solo lo acompañaban un curador de arte y su esposa. La conversación giró hacia la nueva exposición surrealista, y la esposa del curador comenzó a pontificar sobre un cuadro visible desde su mesa. El uso del color por Frida Kahlo siempre transmite su dolor personal. Este cuadro en particular... «Disculpe, pero eso no es correcto», interrumpió una voz femenina. «Esa obra no es de Kahlo, sino de Remedios Varo. Simpatía se llama, de 1955. Alejandro levantó la mirada, encontrando a una mesera de aspecto juvenil pero mirada decidida. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza simple, y su rostro, libre de maquillaje, contrastaba con las elaboradas máscaras sociales a su alrededor. «¿Y cómo lo sabes?», preguntó, genuinamente curioso. «Estudié Historia del Arte. Trabajo en el Museo Nacional como pasante», respondió ella sonrojándose ligeramente. «Lo siento, no debí interrumpir». La conversación continuó sin ella, pero Alejandro ya no escuchaba. Por primera vez en 3 años, algo había captado su atención más allá del monótono ritual de existir. Más tarde, escapando de Mariana Linares, una viuda persistente que lo había acorralado durante 20 minutos, encontró refugio en una sala lateral menos concurrida. Allí estaba ella nuevamente, la mesera observando el cuadro de Varo. «Tenías razón», dijo acercándose. «Es Varo, no Kahlo». Ella se giró, sorprendida. Sin la bandeja de champán, parecía más relajada, aunque claramente consciente de su posición. «Lucía, mi esposa, adoraba su trabajo», continuó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. Rara vez mencionaba a Lucía, menos aún con extraños. Decía que Varo entendía cómo los mundos interiores son más vastos que los exteriores. «Lo son», respondió ella con convicción. «Por eso prefiero a Varo sobre Kahlo. Sus universos son menos literales, más habitables». La palabra resonó en Alejandro. Habitable. Hacía tanto que su propio mundo había dejado de serlo. 3 años, dijo, casi para sí mismo. 3 años asistiendo a eventos donde la gente habla de arte sin entenderlo. Y apareces tú, una mesera que sabe más que todos ellos juntos. Vio la tensión en sus hombros y se dio cuenta de cómo había sonado. «Lo digo como cumplido», añadió rápidamente. «Mi supervisor me está buscando», respondió ella mirando hacia la puerta. «Debo volver al trabajo, señor Montero». «Alejandro», corrigió él queriendo pedirle su nombre, pero Gabriela Santos, enfundada en un vestido rojo que parecía diseñado para capturar su atención, apareció en la entrada. «Ale, cariño, te hemos estado buscando. Francisco quiere presentarte a unos inversionistas de Monterrey». La mesera desapareció discretamente, dejándolo con un inexplicable sentimiento de pérdida. 2 horas después, mientras su chofer lo llevaba de regreso a su penthouse vacío, Alejandro miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad. Las tarjetas de presentación de 3 empresarias y 2 modelos pesaban en su bolsillo, pero su mente seguía en aquella sala, con una mesera sin nombre que hablaba de mundos habitables como si fueran posibles. Al llegar a casa, se sirvió un whisky y contempló el retrato de Lucía que presidía la sala, exactamente como ella lo había colocado. Nada había cambiado desde su muerte. Sus libros, sus discos, incluso el cepillo con sus cabellos en el baño. Todo permanecía como una macabra exposición museográfica de su vida interrumpida. «Creo que conocí a alguien que te habría agradado», le dijo al retrato, sintiendo inmediatamente una punzada de culpa. Bebió el whisky de un trago
y se dirigió a la habitación sabiendo que, como cada noche desde hacía 3 años, el sueño sería esquivo y superficial. Por primera vez, sin embargo, sus pensamientos no estaban dominados por el pasado, sino por unos ojos sinceros que hablaban de mundos por descubrir. Elena Vega entró silenciosamente al pequeño apartamento que compartía con su padre. Las luces estaban apagadas, excepto por la tenue lámpara del estudio, donde Rafael Vega dormitaba sobre sus papeles, como cada noche. A sus 60 años, el antiguo profesor universitario parecía mucho mayor, envejecido prematuramente por la enfermedad y las preocupaciones económicas. «Papá», susurró, tocando suavemente su hombro. «Vamos a la cama». Rafael abrió los ojos desorientado. «¿Elena? ¿Qué hora es?» «Casi las 2». El evento se alargó. Mientras lo ayudaba a levantarse, Elena notó los papeles sobre el escritorio. Antiguos proyectos de investigación sobre sistemas de filtración de agua en comunidades rurales. El trabajo de su vida, abandonado cuando la universidad recortó el departamento durante la crisis económica. «¿Cómo fue la gala?», preguntó Rafael mientras caminaban hacia su habitación. «Como todas, gente rica pretendiendo interesarse por causas sociales», respondió, omitiendo su encuentro con Alejandro Montero. No tenía sentido mencionar algo que no volvería a ocurrir. Tras acostar a su padre, Elena por fin se permitió descansar. Abrió la pequeña caja donde guardaba sus propinas y añadió lo ganado esa noche. Pronto tendría suficiente para los medicamentos del mes. El museo no pagaba a sus pasantes, pero la experiencia era invaluable para quien aspiraba a ser curadora algún día. El despertador sonó a las 6. Elena preparó café y revisó su agenda. Turno en el museo de 9 a 2, clase de catalogación a las 3 y una entrevista para otro trabajo de catering a las 6. Apenas tiempo para respirar, menos aún para soñar. En el Museo Nacional, Elena guiaba a un grupo de estudiantes universitarios por la nueva exposición surrealista. Su entusiasmo al explicar las obras contrastaba con su uniforme gastado y su apariencia austera. «Varo nos invita a cuestionar los límites entre la realidad y la imaginación», explicaba, deteniéndose frente a Simpatía. «Aquí vemos cómo». Sus palabras se congelaron al notar una figura familiar entre los visitantes. Alejandro Montero la observaba desde el fondo de la sala, con una expresión indescifrable. Elena concluyó la explicación apresuradamente y dirigió al grupo hacia la siguiente obra, esperando que él se marchara. No lo hizo. Cuando los estudiantes se dispersaron, Alejandro se acercó. «Impresionante explicación», dijo, con una sonrisa menos tensa que la de la noche anterior. «Ahora entiendo por qué defendiste a Varo con tanta pasión». «Gracias, señor Montero», respondió formalmente. «¿Puedo ayudarle con información sobre la exposición?» «Alejandro», corrigió él nuevamente. «Y sí, podrías ayudarme tomando un café conmigo cuando termines tu turno». Elena lo miró sorprendida. «No creo que sea apropiado». «Es solo un café para hablar de arte», insistió él, «a menos que prefieras que solicite una visita guiada privada como patrocinador del museo». Había un desafío en su voz, pero también algo más, una soledad que resonaba con la suya propia. «Mi turno termina a las 2», concedió finalmente. Eligieron una pequeña cafetería alejada del museo, donde nadie reconocería al empresario. Elena pidió un café americano, rechazando cortésmente cuando Alejandro sugirió acompañarlo con algo de comer. «No tienes que sentirte incómoda», dijo él notando su tensión. «No suelo invitar a desconocidas a tomar café». «¿Y por qué lo haces ahora?» Alejandro consideró la pregunta. «Porque cuando hablaste de Varo anoche, fue lo primero genuino que escuché en 3 años. Todos me tratan como el pobre viudo o el millonario soltero. Nadie ve realmente a la persona». La sinceridad la desarmó. «Entiendo eso. La gente asume que porque sirvo copas no puedo tener cerebro, o que porque trabajo gratis en el museo, debo ser una niña rica jugando a la curadora». La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Descubrieron afinidades inesperadas. Ambos preferían cine clásico mexicano sobre Hollywood, compartían pasión por la arqueología mesoamericana y tenían opiniones firmes sobre la gentrificación de ciertos barrios históricos. El café se extendió hasta convertirse en una comida tardía. Para cuando trajeron los platos,
Elena había olvidado su incomodidad inicial. ¿Cómo pasaste de la ingeniería ambiental a dirigir una de las empresas tecnológicas más importantes del país?, preguntó, genuinamente interesada. Un accidente, literalmente. Desarrollé el primer filtro como proyecto universitario después de que mi pueblo natal sufriera contaminación del río. Nunca pensé que se convertiría en esto. Al menos pudiste completar tu proyecto, dijo Elena. Mi padre dedicó su vida académica a sistemas de purificación de agua para comunidades rurales, pero la universidad eliminó su departamento durante la crisis. Ahora sus investigaciones acumulan polvo mientras sobrevivimos con mi sueldo de mesera. Alejandro la miró con renovado interés. ¿Tu padre es investigador en purificación hídrica? Era. Ahora está demasiado enfermo para trabajar. Esclerosis múltiple. El ambiente se tornó más íntimo mientras Alejandro compartía sobre Lucía su pasión compartida por el montañismo y cómo su muerte durante una escalada había congelado su vida. A cambio, Elena habló de sus sueños de convertirse en curadora especializada en mujeres artistas latinoamericanas ignoradas por la historia. Al despedirse, intercambiaron números casi tímidamente. Me gustaría mostrarte una colección privada de arte mexicano contemporáneo, dijo Alejandro. Como amigos, añadió notando su hesitación. Como amigos, acordó Elena, sorprendida por la calidez que sentía. Hacía tanto que no tenía tiempo para amistades. Esa noche, mientras organizaba los medicamentos de su padre, Elena encontró un paquete en el buzón, una revista de sociales con su rostro en primer plano junto a Alejandro durante su conversación en el café. El titular decía: ¿Quién es la misteriosa mujer que ha cautivado al viudo millonario más codiciado de México? Su estómago se contrajo. Esto cambiaría todo. Su trabajo en el museo, su reputación profesional, incluso su tranquila vida con su padre. Todo podría verse afectado por una simple fotografía y la insaciable curiosidad pública sobre la vida privada de Alejandro Montero. Su teléfono vibró con un mensaje. Lo siento por esto. ¿Podemos hablar mañana? Ah. Elena miró la fotografía nuevamente. La persona capturada por la cámara no parecía ella. Se veía relajada, sonriente, casi luminosa mientras conversaba con Alejandro. Hacía tanto tiempo que no se veía así. Con un suspiro respondió: Mañana, misma cafetería, 3 p.m. Cualquiera que fuera el precio de esta amistad inesperada, una parte de ella ya había decidido pagarlo. No puedo creer que te convenciera de venir, dijo Alejandro mientras ayudaba a Elena a bajar del auto frente a la galería privada. La noche era fresca, típica de enero en la Ciudad de México. Dijiste que nadie nos reconocería aquí, respondió ella, ajustándose nerviosamente el vestido sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano. Después del incidente con los paparazzi, habían sido más cuidadosos, eligiendo lugares discretos para sus encuentros. Te lo prometo. El dueño es amigo mío desde la universidad. Solo artistas y coleccionistas serios, nada de socialités cazando chismes. La galería resultó ser una antigua casona en la colonia Roma, transformada en espacio de exposición. Mientras recorrían las salas, Elena olvidó su incomodidad inicial, absorta en las obras de artistas emergentes. Esta pieza, dijo deteniéndose frente a una instalación de hilos rojos que formaban siluetas femeninas, me recuerda a los diarios visuales de Frida, pero con un lenguaje contemporáneo menos literal. Alejandro la observaba con fascinación. Ves conexiones que nadie más nota. Es mi trabajo, o lo será si algún día consigo ser curadora. Lo serás, afirmó él con convicción. Tienes el ojo y la pasión. Un hombre de aspecto bohemio se acercó. Ale, hermano, casi no te reconozco sonriendo. Miró a Elena con curiosidad amistosa. Miguel Herrera, dueño de este humilde espacio. Elena Vega, se presentó ella. Su galería es extraordinaria. Miguel los acompañó por el resto de la exposición, explicando su visión curatorial. Cuando finalmente se excusó para atender a otros invitados, susurró a Alejandro: Me alegra verte vivo otra vez. Cenaron en el pequeño restaurante anexo a la galería. Elena notó cómo Alejandro se relajaba en este ambiente, tan diferente del mundo corporativo que habitaba.
Tus amigos son interesantes, comentó. No lo que esperaba. ¿Esperabas clichés de empresarios aburridos? Honestamente sí, admitió ella sonriendo, como en esa gala donde nos conocimos. Esa no es mi vida real, confesó Alejandro. Es teatro necesario para la empresa. Hizo un gesto abarcando la galería. Es mi mundo. O lo era, antes de... No necesitó terminar la frase. Elena entendía cada vez mejor los fantasmas que lo acompañaban. Durante las semanas siguientes, establecieron una rutina. Alejandro la recogía después de sus turnos en el museo o el catering y exploraban juntos la Ciudad de México como turistas en su propia tierra. Pequeños museos ignorados por las guías, librerías de viejo en callejones del centro histórico, fondas familiares donde nadie reconocía al famoso empresario. Elena comenzó a llevar una lista mental de los cambios en Alejandro, como su risa, inicialmente oxidada como una puerta sin usar, se volvía más natural, cómo sus hombros perdían rigidez, cómo sus preguntas pasaron de ser corteses a genuinamente curiosas. Para ella estos momentos eran oasis entre sus agotadoras jornadas. Con Alejandro podía hablar de arte, literatura y sueños, sin preocuparse por facturas o medicamentos. Era una versión de sí misma que creía perdida. Una tarde lluviosa de febrero, terminaron refugiados en el apartamento de Alejandro. Elena contuvo la respiración al entrar. El penthouse en Polanco era elegante pero extrañamente impersonal, como una suite de hotel cara. ¿Quieres conocer mi lugar favorito?, preguntó él guiándola hasta una habitación al fondo. La biblioteca era magnífica. Estanterías del suelo al techo, sillones de lectura gastados por el uso, una mesa de arquitecto bajo la ventana. Pero lo que captó la atención de Elena fueron las fotografías. Alejandro, más joven, sonriente, junto a una mujer hermosa en diversos escenarios naturales. Lucía, dijo él simplemente. Elena asintió. Todo el apartamento era así, comprendió. Un mausoleo perfectamente conservado. No he movido nada, confesó Alejandro interpretando su silencio. Sus libros, su cepillo de dientes, incluso su taza de café favorita, todo sigue donde ella lo dejó. ¿No crees que es tiempo?, preguntó Elena suavemente. Cada vez que intento guardar algo siento que la estoy borrando, respondió él con voz quebrada, como si aceptara que realmente no va a volver. Elena tomó su mano. No dijo las frases hechas sobre el tiempo y la sanación. Solo estar allí entendiendo su dolor sin juzgarlo parecía suficiente. Mientras tanto, otras fuerzas se movían. Francisco Valdés, ex suegro de Alejandro y accionista importante de Montero Innovations, observaba con desaprobación el renacimiento social de su yerno. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos cuando Alejandro llegó a la lujosa oficina para su almuerzo mensual. «Si es sobre los nuevos inversores de Monterrey ya firmaron, es sobre esa chica», interrumpió Francisco, la mesera del museo. Alejandro se tensó visiblemente. «Elena no es tema de discusión empresarial. Todo lo que haces afecta a la empresa», replicó Francisco secamente. «La memoria de mi hija merece respeto, y tu comportamiento público tiene consecuencias para nuestros accionistas. Mi vida privada es mía, Francisco. Ni tú ni la junta directiva tienen voz en ella. Solo te pido discreción», insistió el hombre mayor. «Montero Innovations representa la visión de Lucía tanto como la tuya. No la manches con escándalos». Alejandro salió de la reunión furioso, pero las palabras de Francisco persistieron. ¿Estaba traicionando la memoria de Lucía? ¿Era justo para Elena entrar en una vida aún habitada por fantasmas? Elena enfrentaba sus propias presiones. Su supervisor en el museo la había llamado a su oficina tras recibir inquietudes de ciertos benefactores. «Tu vida personal es tuya», le dijo con falsa benevolencia, «pero el museo tiene una imagen que mantener. Si tu amistad con el señor Montero continúa, quizás deberías considerar otras instituciones para tu internado». Esa noche Alejandro la invitó a cenar en su apartamento. Mientras hablaban de la próxima exposición que Elena esperaba proponer al comité del museo, él tuvo una idea. «Yo podría financiarla», dijo con entusiasmo. «Una exposición sobre artistas mexicanas olvidadas, el tipo de proyecto que normalmente rechazarían por falta de atractivo comercial».
Elena se quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo exactamente? ¿Que puedo ayudarte? Un patrocinio privado sin condiciones. Tu visión, tu curaduría, solo con mi respaldo financiero. ¿Y por qué harías eso?, preguntó ella, apartándose ligeramente. Porque creo en ti, en tu talento. ¿O porque sientes lástima por la pobre mesera con un padre enfermo? La tensión creció entre ellos. Alejandro parecía genuinamente confundido por su reacción. No entiendo el problema. Tengo recursos, tú tienes visión. ¿Por qué no combinarlos? Porque necesito ganarme mi lugar, respondió Elena levantándose. Mi éxito profesional es lo único realmente mío, Alejandro. Si aceptara tu dinero, nunca sabría si me respetan por mi talento o por tu influencia. Eso es orgullo innecesario, dijo él frustrado. El mundo ya es bastante difícil. ¿Por qué rechazar ayuda? Porque no todos nacimos con tu privilegio, respondió ella, tomando su bolso. Algunos tenemos que demostrar nuestro valor cada día. Salió del apartamento con el corazón pesado. Lo que había comenzado como una amistad improbable, ahora revelaba el abismo entre sus mundos. Él, acostumbrado a resolver problemas con dinero, ella, determinada a no convertirse en otra persona, dependiente de la generosidad ajena. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada, con una copa de vino a medio terminar y la dolorosa comprensión de que, pese a sus mejores intenciones, seguía siendo un extraño en el arte de las relaciones humanas, genuinas. El silencio en el apartamento de Elena resultaba ensordecedor. 3 días habían pasado desde su discusión con Alejandro, y cada notificación en su teléfono hacía que su corazón saltara. Había recibido mensajes, disculpas, explicaciones, pero no había respondido a ninguno. ¿Sigues enfadada con tu amigo?, preguntó Rafael desde el marco de la puerta, sorprendiéndola. No sabía que estabas despierto, respondió ella, evadiendo la pregunta. Los padres siempre saben cuando sus hijas están tristes, dijo, sentándose con dificultad en el sofá junto a ella. ¿Qué pasó?, Elena suspiró. Quiso ayudarme financiando una exposición, como si necesitara su caridad. ¿Y si no fuera caridad?, cuestionó Rafael suavemente. A veces, cuando alguien te ofrece algo, no es porque crea que eres insuficiente, sino porque valora lo que eres. Es complicado, papá. La vida siempre lo es. Rafael tomó aire, como preparándose para una confesión. ¿Sabes? Yo también fui orgulloso una vez. Rechacé colaborar con una empresa que quería implementar mi sistema de filtración. Preferí el purismo académico a ver mi trabajo ayudando a comunidades reales. Elena lo miró sorprendida. Nunca me contaste eso. Porque me avergüenza. Sus manos temblorosas jugueteaban con el dobladillo de su suéter. A veces pienso cuántas personas podrían haber tenido agua limpia si hubiera sido menos orgulloso, menos temeroso de que otros se llevaran el crédito. ¿Qué empresa era?, preguntó Elena curiosa. Una startup de una brillante joven ingeniera. Lucía Valdez se llamaba. Tenía ideas revolucionarias sobre implementación a gran escala. Elena se congeló. «¿Lucía Valdez? ¿Estás seguro?» «Claro que estoy seguro. Trabajamos juntos casi 1 año, antes de que dejara la academia. Tengo guardados todos los borradores de nuestro proyecto en cajas». La cabeza de Elena daba vueltas. Lucía Valdez, la esposa fallecida de Alejandro. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. «¿Qué pasó con ese proyecto, papá?» Rafael se encogió de hombros. Lucía dejó la investigación cuando se casó. Años después, vi sistemas muy similares comercializados por Montero Innovations. Supongo que su esposo implementó sus ideas. Esa noche, mientras su padre dormía, Elena desenterró las cajas de investigación guardadas en el armario del pasillo. Entre papeles amarillentos y notas manuscritas, encontró fotografías. Su padre, más joven y saludable, junto a una mujer hermosa que reconoció de las imágenes en el apartamento de Alejandro. Más perturbadoras fueron las notas técnicas que encontró, diagramas y cálculos que, comparados con los folletos promocionales de Montero Innovations, mostraban similitudes innegables. Era posible que Alejandro hubiera robado el trabajo de su padre, o Lucía había llevado consigo la investigación sin autorización. El teléfono vibró con otro mensaje de Alejandro. «Por favor,
Hablemos. Te extraño. Elena apagó el celular, abrumada por las preguntas y la sensación de traición. Lo que había comenzado como una discusión sobre orgullo y privilegio, ahora se complicaba con sospechas mucho más oscuras. Durante los días siguientes, se sumergió en una investigación obsesiva. Visitó hemerotecas, buscó patentes antiguas y rastreó la historia temprana de Montero Innovations. Lo que encontró la perturbó profundamente. El sistema de filtración que había hecho millonario a Alejandro parecía basado indiscutiblemente en la investigación de su padre. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propias batallas. Francisco Valdés había convocado una reunión extraordinaria de la junta directiva. La compañía está en riesgo, declaró Francisco ante los accionistas reunidos. Desde que Alejandro ha retomado su vida social, las decisiones estratégicas se han vuelto erráticas. Los últimos 3 trimestres muestran crecimiento sostenido, contrarrestó Alejandro, manteniendo la calma. No hay ninguna evidencia de mal manejo. No se trata solo de números, insistió Francisco. Se trata de la visión que mi hija ayudó a construir. La mención de Lucía, como siempre, causó un silencio incómodo en la sala. Propongo una reevaluación del liderazgo, continuó Francisco, temporalmente hasta que Alejandro supere esta fase. La propuesta no prosperó, pero varios miembros de la Junta expresaron preocupación. Mientras salía de la reunión, Carlos alcanzó a Alejandro en el pasillo. «Esto es serio, Ale. Francisco está movilizando apoyos». «¿Por qué ahora?», preguntó Alejandro. «La empresa nunca ha estado mejor». «No es sobre la empresa», respondió Carlos. «Es sobre Elena. Francisco ve cómo te ha cambiado, cómo estás dejando atrás el luto. Eso amenaza su control sobre ti y sobre el legado de Lucía». Esa tarde, desesperado por hablar con Elena, Alejandro fue al museo. La encontró catalogando piezas en el almacén. «Elena», dijo suavemente. Ella levantó la mirada, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. «No deberías estar aquí. Han pasado 10 días. Necesitamos hablar». «Sí, necesitamos hablar», respondió ella con frialdad. «Pero no sobre tu oferta de dinero». Algo en su tono alertó a Alejandro. «¿Qué sucede? Mi padre trabajó con Lucía en un sistema de filtración de agua, el mismo sistema que luego Montero Innovations patentó y comercializó». Alejandro palideció. «¿De qué estás hablando?» «Tengo los papeles, Alejandro, las notas originales, los diagramas, todo el trabajo que mi padre nunca recibió crédito por desarrollar». «Esto no tiene sentido», dijo él, genuinamente confundido. «Adquirimos esa tecnología de Aquatech, una subsidiaria que compramos antes de conocer a Lucía». «¿Y nunca te preguntaste de dónde la obtuvo Aquatech?» Se miraron en silencio, ambos procesando las implicaciones. «Necesito ver esos papeles», dijo finalmente Alejandro. Esa noche, en el pequeño apartamento de Elena, extendieron la investigación del profesor Vega sobre la mesa. Rafael, inicialmente sorprendido por la visita de Alejandro, ahora relataba su colaboración con Lucía. «Era brillante», recordaba con nostalgia. «Veía aplicaciones prácticas donde yo solo veía teoría». Alejandro examinaba los documentos con creciente inquietud. «La similitud es innegable, pero juro que no sabía nada de esto. Cuando conocí a Lucía, ya habíamos adquirido Aquatech y su tecnología de filtración». «¿Y nunca te pareció extraño que tu futura esposa fuera experta en el mismo campo que tu producto estrella?», preguntó Elena. La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Alejandro recordó su primer encuentro con Lucía en una conferencia sobre desarrollo sostenible, donde Francisco Valdés la había presentado. ¿Había sido una coincidencia o una estrategia cuidadosamente orquestada? «Francisco sabía que buscábamos expandirnos en purificación de agua», murmuró Alejandro, conexiones formándose en su mente. «Él organizó nuestro encuentro. Siempre dijo que había sido el destino, pero el destino no suele tener agenda corporativa», completó Elena amargamente. Rafael, ajeno a la tensión, sonreía recordando a su antigua colega. «Lucía siempre decía que necesitaba encontrar un socio con visión empresarial. Parece que lo encontró en ti». Las palabras del profesor, sin malicia alguna, golpearon a Alejandro como una revelación.
Había sido su matrimonio parte de una estrategia de adquisición empresarial, el gran amor de su vida, una elaborada operación corporativa. «Necesito investigar esto», dijo Alejandro pálido. «Francisco tiene que saber la verdad». Cuando Alejandro se marchó, Elena se quedó contemplando los papeles esparcidos sobre la mesa. La posibilidad de que Alejandro hubiera sido manipulado tanto como su padre le resultaba perturbadora. «Parece un buen hombre», comentó Rafael, «confundido pero honesto». «Eso pensaba yo», respondió Elena suavemente. «El mundo no se divide en personas buenas y malas, hija», dijo Rafael con la sabiduría de sus años. «Solo hay personas tratando de hacer lo mejor con la información que tienen». Esa noche, mientras ayudaba a su padre a prepararse para dormir, Elena recibió una llamada inesperada. No era Alejandro, sino Gabriela Santos, directora del Museo Internacional de Arte Contemporáneo en Barcelona. «Señorita Vega, hemos recibido recomendaciones excepcionales sobre su trabajo. Nos gustaría ofrecerle un puesto en nuestro departamento de curaduría latinoamericana». Elena escuchaba atónita. El trabajo de sus sueños, apareciendo de la nada. «Es muy generoso, pero debo preguntar, ¿quién me recomendó?» Hubo una pausa incómoda. Varios patrocinadores importantes, entre ellos la Fundación Valdés. El corazón de Elena se hundió. No era coincidencia. «Hay una condición», continuó Gabriela, confirmando sus sospechas. «Nuestros patrocinadores prefieren discreción en las relaciones personales de nuestro personal. Entiendo que usted ha sido vinculada con Alejandro Montero». La implicación era clara. El trabajo soñado a cambio de alejarse de Alejandro. El mismo Francisco Valdés, que posiblemente había orquestado el matrimonio de su hija, ahora manipulaba su vida después de su muerte. «Necesito tiempo para considerarlo», respondió Elena finalmente. Tras colgar, miró la fotografía de su padre junto a Lucía. Todas las piezas empezaban a encajar en un patrón inquietante, y en el centro de todo estaba la pregunta que ahora la atormentaba. ¿Qué era real en su relación con Alejandro? ¿Y qué precio estaba dispuesta a pagar por descubrirlo? La oficina de Alejandro en Montero Innovations reflejaba su personalidad, minimalista, elegante y funcional. Sin embargo, esa mañana, el orden habitual había sido sustituido por documentos esparcidos por todas las superficies. Llevaba 3 días investigando obsesivamente las circunstancias de la adquisición de Aquatech, la subsidiaria que había comprado 5 años atrás. «Encontré algo», dijo Carlos entrando sin anuncio previo. Su expresión confirmaba la gravedad del asunto. Aquatech fue creada específicamente para adquirir las patentes del sistema de filtración, y adivina quién fue el inversor ángel inicial. «Francisco Valdés», respondió Alejandro, confirmando sus sospechas. «Exacto. A través de una empresa fantasma, pero el rastro está ahí». Alejandro se pasó las manos por el rostro. «¿Y Lucía? ¿Sabía ella?» Carlos vaciló. «No puedo responder eso, hermano. Pero las fechas son sospechosas. Conociste a Lucía 3 meses después de la adquisición, justo cuando comenzamos a implementar la tecnología». El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de Elena. «Necesitamos hablar. Recibí una oferta de trabajo extraña. Creo que Francisco está involucrado». Mientras tanto, Elena enfrentaba su propio dilema. La oferta del Museo Internacional era todo lo que había soñado profesionalmente, pero el precio, alejarse de Alejandro como condición, convertía el sueño en pesadilla. «No entiendo por qué ese hombre quiere separarte de Alejandro», comentó Rafael mientras Elena preparaba el almuerzo. «Ni siquiera conoce tu relación». «Ese es el punto, papá. No quiere que exista ninguna relación». «¿Por qué le importaría tanto?». Elena consideró la pregunta. «Control. Mientras Alejandro siga atrapado en el pasado, en el recuerdo de Lucía, Francisco mantiene influencia sobre él y la empresa. Y tú amenazas ese control», concluyó Rafael. Alejandro llegó al apartamento de Elena esa tarde. Se abrazaron brevemente en la puerta, un gesto de reconciliación silenciosa antes de abordar la tormenta que se avecinaba. «Francisco está moviendo todas las piezas», explicó Elena después de contarle sobre la oferta laboral. «Primero presiona a la junta directiva contra ti. Luego me ofrece el trabajo de mis sueños para alejarme. Es como un ajedrecista jugando con nuestras vidas». Todo comenzó con Lucía,
dijo Alejandro sombríamente. Encontré pruebas de que nuestro encuentro fue orquestado. Francisco creó Aquatech para comprar la tecnología basada en la investigación de tu padre. Luego nos presentó como si fuera coincidencia. ¿Crees que Lucía formaba parte del plan?, preguntó Elena con delicadeza. Alejandro guardó silencio largo rato. Quiero creer que no, que nuestros sentimientos fueron reales independientemente de cómo nos conocimos. Lo siento, murmuró Elena tomando su mano. Nadie merece dudar de algo tan fundamental. Lo que no entiendo es por qué tanto esfuerzo, reflexionó Alejandro. Mi empresa era prometedora, pero pequeña entonces. ¿Por qué no simplemente comprar las acciones directamente? Rafael, que había permanecido callado en su sillón, intervino inesperadamente. Porque Francisco Valdés nunca tuvo los derechos legales sobre la tecnología. Ambos lo miraron sorprendidos. Lucía y yo firmamos un acuerdo de confidencialidad. Ella podía usar mis conceptos para investigación académica, pero la propiedad intelectual seguía siendo mía. Si hubieran intentado patentarla directamente, yo podría haber reclamado. Pero al convertirla en parte de una subsidiaria que luego fue adquirida por otra empresa, comenzó Alejandro. El rastro legal se difumina, completó Elena, y con tu matrimonio con Lucía, cualquier cuestionamiento futuro se complicaría por las relaciones familiares. La revelación provocó un silencio pesado. Finalmente, Alejandro se levantó, con determinación renovada en su mirada. Vamos a exponer todo esto. La manipulación, el robo intelectual, los intentos de sabotear mi posición en la empresa. Francisco ha jugado con suficientes vidas. ¿Cómo?, preguntó Elena. Es tu palabra contra la de uno de los empresarios más poderosos del país, y sigue siendo el padre de Lucía. Con transparencia, presentaré toda la evidencia ante la junta directiva. Reconoceremos la contribución de tu padre, le daremos el crédito y compensación que merece, y estableceré límites claros con la familia Valdés. ¿Y nosotros?, preguntó Elena, la vulnerabilidad evidente en su voz. ¿Qué pasa con esto? Alejandro tomó sus manos. Eso depende de ti. Francisco te ofreció tu sueño profesional a cambio de alejarte de mí. ¿Qué quieres hacer? Elena nunca había enfrentado una decisión tan difícil. El trabajo en Barcelona representaba todo lo que había trabajado por conseguir, pero aceptarlo bajo estas condiciones significaría permitir que la manipulación de Francisco triunfara. No puedo dejar que gane, respondió finalmente. No puedo permitir que use mi carrera como arma contra ti o contra mi padre. Hay otras formas de llegar donde quiero ir, formas honestas. La determinación compartida los unió más que cualquier romance podría haberlo hecho. No era solo sobre ellos ahora, sino sobre justicia y verdad. Los días siguientes fueron intensos. Alejandro presentó un informe detallado a miembros clave de la junta directiva, exponiendo las manipulaciones de Francisco y proponiendo una solución ética. Reconocer públicamente la contribución del profesor Vega, establecer un fondo de compensación y reorganizar la estructura de la junta para limitar la influencia de los Valdés. Como esperaban, Francisco contraatacó con furia. Filtró a la prensa rumores sobre la estabilidad mental de Alejandro, insinuando que su relación con Elena era un síntoma de un colapso nervioso postergado tras la muerte de Lucía. «Es un monstruo», comentó Elena, leyendo los tabloides. «Usar la memoria de su propia hija como arma. Es un hombre desesperado por mantener el control», corrigió Alejandro, «y eso lo hace peligroso». La presión mediática era intensa. Paparazzi seguían a Elena hasta su trabajo, acosaban a su padre con preguntas sobre su plan para apoderarse de Montero Innovations. El museo, incómodo con la atención negativa, pausó su internado indefinidamente. Cuando parecía que Francisco estaba ganando la batalla pública, Elena tomó una decisión arriesgada. Contactó a Miguel Herrera, el amigo galerista de Alejandro. «Necesito un espacio para una exposición especial», le explicó, «sobre ética, tecnología y arte». «¿Cuándo?», preguntó Miguel intrigado. «La noche antes de la votación de la junta directiva». La exposición, titulada Transparencia, el precio del progreso, fue un golpe maestro. Elena curó una muestra que documentaba visualmente la historia de la investigación de su padre.
la colaboración con Lucía y la implementación tecnológica que había beneficiado a comunidades en todo México. En lugar de acusaciones, la narrativa celebraba la innovación colectiva. En lugar de escándalo, ofrecía reconciliación. La prensa, esperando controversia, encontró una historia de integridad y visión compartida. Periodistas que habían llegado buscando chismes se fueron con reportajes sobre sustentabilidad e impacto social. Francisco, que había planeado utilizar la ocasión para demostrar la inestabilidad de Alejandro, quedó descolocado ante la sofisticada respuesta. La mañana de la votación decisiva, Alejandro visitó por primera vez la tumba de Lucía. Llevaba un ramo de claveles rojos, sus favoritos. «No sé cuánto sabías», dijo en voz baja ante la lápida. «Quiero creer que lo nuestro fue real, independientemente de cómo comenzó. Pero tengo que seguir adelante, Lucía, no como te hubiera gustado a ti o a tu padre, sino como necesito hacerlo yo». Esa tarde, la junta directiva votó, con evidencia clara de la manipulación ética y el respaldo de accionistas clave. La propuesta de Alejandro fue aprobada. Francisco Valdés perdió su posición de influencia, aunque mantuvo sus acciones. La compañía reconoció oficialmente la contribución del profesor Vega, estableciendo un programa de becas a su nombre. Cuando Alejandro salió de la sala de juntas, encontró a Elena esperando en el vestíbulo. No necesitaron palabras. Su abrazo comunicaba todo: alivio, triunfo y la comprensión compartida de que habían superado juntos algo que podría haber destruido a cualquiera de ellos por separado. «¿Qué sigue ahora?», preguntó ella finalmente. «Para mí, redescubrir quién soy sin la sombra de Francisco o los fantasmas del pasado», respondió Alejandro. «¿Y para ti?», Elena sonrió. «La Galería del Centro Cultural Universitario me ofreció organizar una exposición sobre mujeres artistas invisibilizadas. No es Barcelona, pero es un comienzo honesto». «¿Y nosotros?», preguntó él, repitiendo la pregunta que ella había planteado días antes. «Eso», respondió Elena, entrelazando sus dedos con los de él, «lo descubriremos día a día». La sala de juntas de Montero Innovations guardaba silencio mientras Alejandro presentaba los documentos finales. 6 miembros de la junta directiva examinaban con expresiones graves las pruebas de la manipulación de Francisco Valdés. «Como pueden ver», concluyó Alejandro, «no se trata solo de una disputa personal, es una cuestión de integridad empresarial y responsabilidad ética». Elena, sentada discretamente en un rincón, observaba la escena con nerviosismo. Vestida con sobria elegancia, parecía fuera de lugar entre ejecutivos de trajes caros, pero su presencia había sido insistencia de Alejandro. «Necesitan ver que esto no es venganza, sino justicia». Carlos presentó el plan de compensación para el profesor Vega: reconocimiento público como coinventor del sistema, regalías retroactivas y un puesto honorario en el Comité de Innovación Social. «¿Y qué garantiza que esta situación personal no afectará futuras decisiones empresariales?», preguntó Mariana Díaz, una de las accionistas más conservadoras. «Mi relación con Elena no es relevante para esta discusión», respondió Alejandro firmemente. «Pero para responder a su preocupación, mi compromiso con esta empresa nunca ha estado en duda, incluso durante mis peores momentos personales». Después de 3 horas de debate, la junta se retiró a deliberar. Alejandro y Elena esperaron en su oficina, el silencio entre ellos cargado de anticipación. «Pase lo que pase», dijo él finalmente, «hicimos lo correcto». Ella asintió apretando su mano. «No me arrepiento de nada». La decisión llegó al atardecer. La junta apoyaba mayoritariamente la propuesta de Alejandro. Francisco Valdés perdería su posición en el comité ejecutivo, aunque mantendría sus acciones. La contribución del profesor Vega sería reconocida oficialmente, con compensación económica y un programa de becas a su nombre para estudiantes de ingeniería ambiental. Cuando la noticia fue anunciada, Elena no pudo contener las lágrimas. No era solo por su padre, sino por la vindicación que representaba. La verdad, por una vez, había prevalecido sobre el poder y el privilegio. Esa noche, mientras celebraban discretamente con Carlos y Miguel en la galería, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era un asistente de Francisco.
El señor Valdés solicita verlo mañana. Solo. ¿Vas a ir?, preguntó Elena después, preocupada. Debo hacerlo. Es el padre de Lucía, después de todo. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Antes de su encuentro con Francisco, Alejandro tomó una decisión largamente postergada. Con un ramo de claveles rojos, se dirigió al cementerio donde descansaba Lucía. Era la primera vez que visitaba su tumba desde el funeral. Durante 3 años, el dolor había sido demasiado intenso para enfrentarlo directamente. Ahora, con el corazón más ligero, sentía que podía finalmente despedirse. «No sé cuánto sabías», dijo en voz baja ante la lápida de mármol. «Quiero creer que lo nuestro fue real, independientemente de cómo comenzó. Pero tengo que seguir adelante, Lucía. No como te hubiera gustado a ti o a tu padre, sino como necesito hacerlo yo». Depositó las flores y permaneció en silencio varios minutos, sintiendo cómo un peso se aligeraba en su pecho. No era olvido, sino aceptación. Lucía siempre sería parte de su historia, pero ya no determinaría su futuro. La mansión de Francisco Valdés en Las Lomas parecía más opulenta que nunca, casi como un desafío ante su reciente derrota. El hombre mayor lo recibió en su despacho, con una expresión indescifrable. «Siempre supe que eras ambicioso», comenzó Francisco sin preámbulos, «pero nunca pensé que llegarías tan lejos para deshacerte de mí. No se trata de deshacerme de ti, Francisco. Se trata de hacer lo correcto para la empresa y para el profesor Vega». «¿Y también es lo correcto manchar el legado de mi hija?». Su voz temblaba ligeramente. «El legado de Lucía es mucho más que un sistema de filtración de agua», respondió Alejandro con firmeza. «Era su bondad, su visión, su capacidad para ver belleza donde otros solo veían problemas. Eso nunca cambiará». Francisco lo estudió largamente. «La amabas de verdad, ¿no? Más de lo que nunca sabrás. Y ahora amas a esta mesera». Alejandro mantuvo la calma ante la provocación. «No espero que lo entiendas, Francisco, solo que aceptes que la empresa seguirá adelante, con o sin tu aprobación. Siempre fuiste obstinado», suspiró el hombre mayor, «igual que Lucía. Quizás por eso te eligió a pesar de mis planes». Era lo más cercano a una confesión que obtendría. Cuando se despidieron, algo fundamental había cambiado entre ellos. No era reconciliación, pero tampoco era guerra abierta. Era el reconocimiento tácito de que ambos habían amado a Lucía a su manera y que su memoria merecía algo mejor que una batalla interminable. Mientras tanto, Elena enfrentaba su propio cierre de ciclo. La directora del Museo Internacional de Barcelona la había contactado nuevamente. «La oferta sigue en pie», le dijo por teléfono. «Sin condiciones esta vez. Su trabajo en la exposición Transparencia fue extraordinario». Elena agradeció educadamente, pero explicó que había aceptado una oportunidad con la Galería del Centro Cultural Universitario. No era tan prestigiosa ni tan bien pagada, pero era un comienzo honesto, basado en su talento y no en manipulaciones. Su padre la sorprendió esa tarde, vestido con su mejor traje, algo que no había usado en años. «¿A dónde vas?», preguntó ella confundida. «El doctor Martínez del Departamento de Ingeniería Ambiental me invitó a dar una charla», respondió con evidente orgullo. «Sobre mis investigaciones. Parece que soy relevante otra vez». Viéndolo prepararse con entusiasmo, Elena comprendió que la verdadera victoria no había sido la compensación económica, sino la restauración de su dignidad profesional. La tarde de la votación final de la junta directiva, Alejandro esperaba nervioso. Aunque tenía el apoyo mayoritario, Francisco aún tenía aliados poderosos. Cuando finalmente Carlos emergió de la sala con una sonrisa, supo que habían triunfado. «Aceptaron todo», confirmó su amigo. «El reconocimiento público, las regalías, el programa de becas, y Francisco queda relegado a accionista sin voto ejecutivo». Alejandro exhaló lentamente, sintiendo que un capítulo se cerraba definitivamente. Cuando salió al vestíbulo, encontró a Elena esperando ansiosamente. No necesitaron palabras. Su abrazo comunicaba todo: alivio, triunfo y la comprensión compartida de que habían superado juntos algo que podría haber destruido a cualquiera de ellos por separado. «¿Qué sigue ahora?», preguntó ella finalmente, aún en sus brazos. «Para mí, redescubrir quién soy sin la sombra de Francisco,
o los fantasmas del pasado, respondió Alejandro. ¿Y para ti? Elena sonrió. La Galería del Centro Cultural me ofreció organizar una exposición sobre mujeres artistas invisibilizadas. No es Barcelona, pero es un comienzo honesto. ¿Y nosotros?, preguntó él, repitiendo la pregunta que ella había planteado días antes. Eso, respondió Elena entrelazando sus dedos con los de él, lo descubriremos día a día. Mientras salían juntos del imponente edificio corporativo hacia la bulliciosa Ciudad de México, ambos sentían que por primera vez desde que se conocieron, caminaban hacia el futuro sin que el pasado dictara sus pasos. No era un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho más valioso. Un nuevo comienzo, ganado con honestidad y valentía. La luz del atardecer bañaba el penthouse de Alejandro, ahora irreconocible comparado con el mausoleo que había sido durante 3 años. Las cortinas estaban abiertas, permitiendo que el sol iluminara espacios que habían permanecido en penumbra demasiado tiempo. Elena desdoblaba cuidadosamente una manta tejida en tonos tierra que había pertenecido a su abuela, considerando dónde colocarla. ¿Sobre el sofá o en la silla de lectura?, preguntó girándose hacia Alejandro, quien organizaba libros en un estante recién instalado. Donde tú quieras, respondió con una sonrisa. Esta es nuestra casa ahora. 6 meses habían pasado desde la confrontación con Francisco y la vindicación del profesor Vega. 6 meses de transformaciones, no solo en sus vidas profesionales, sino en su relación, que había florecido gradualmente, sin presiones ni expectativas excesivas. La decisión de que Elena se mudara había sido natural, casi inevitable. Su pequeño apartamento se había vuelto imposible cuando la salud de su padre requirió asistencia especializada. Alejandro había sugerido una solución pragmática. Rafael ocuparía la habitación de invitados, adaptada para sus necesidades, mientras Elena compartiría el resto del espacio con él. Esa tarde particular tenía un propósito especial. Juntos estaban completando la transformación del apartamento, convirtiendo finalmente lo que había sido un santuario del pasado en un hogar para el presente. En el dormitorio principal, las fotografías de Lucía que habían dominado las paredes ahora estaban cuidadosamente empacadas en cajas, etiquetadas para ser donadas a la fundación educativa creada en su memoria. No era olvido, sino transición, honrar el pasado sin permitir que eclipsara el futuro. Rafael observaba desde su silla adaptada, mientras Elena y Alejandro trabajaban en armonía, moviendo muebles, intercambiando opiniones sobre la disposición de objetos personales. «Nunca pensé verte así de feliz nuevamente», comentó cuando su hija se acercó a ofrecerle un té. «Después de la crisis, cuando perdimos todo, creí que la alegría sería siempre algo pasajero para nosotros». Elena se sentó junto a él. «La felicidad es diferente ahora. Más consciente, quizás menos ingenua. Las mejores alegrías siempre lo son», asintió Rafael. Su salud había mejorado notablemente desde que recibía tratamiento adecuado, financiado por las regalías que ahora recibía como coinventor reconocido. Incluso había aceptado un puesto como consultor en las iniciativas educativas de Montero Innovations, aportando su experiencia para programas de capacitación en comunidades rurales. Alejandro se unió a ellos, tomando asiento en el suelo junto a la silla de Rafael. A pesar de la diferencia en sus orígenes y trayectorias, había desarrollado un afecto genuino por el profesor, quizás porque ambos compartían una capacidad similar para la reinvención. «¿Están seguras de que quieren acompañarme a Oaxaca la próxima semana?», preguntó a Elena. «Las reuniones con las cooperativas serán largas y probablemente aburridas». «No voy por las reuniones», respondió ella con una sonrisa traviesa. «Voy por las visitas a los talleres textiles y la comida. Y porque necesito investigar para mi próxima exposición sobre artesanas indígenas contemporáneas». Su primer proyecto curatorial independiente en el Centro Cultural había sido un éxito rotundo, atrayendo atención precisamente por su perspectiva fresca, alejada de clichés artísticos. Ahora trabajaba en una segunda exposición, con mayor presupuesto y libertad creativa. Mientras cenaban en la terraza observando las luces de la ciudad encenderse progresivamente, Alejandro mencionó algo que había estado considerando.
Estoy pensando en retomar el montañismo, dijo, con cierta vacilación. Hay una expedición al Iztaccíhuatl el mes que viene. Nada extremo, pero... Elena tomó su mano, entendiendo lo significativo de este paso. Escalar había sido la pasión compartida de Alejandro y Lucía, abandonada completamente tras el accidente. Que considerara retomarlo marcaba una nueva etapa en su proceso de sanación. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó. ¿Te gustaría intentarlo? Me aterra la altura, confesó ella riendo, pero estaría dispuesta a probar la escalada en roca. Pequeños pasos. Rafael sonrió observándolos. La vida es así, ¿no? Pequeños pasos hacia lo desconocido, confiando en que encontraremos dónde sujetarnos. Más tarde, cuando Rafael se había retirado a descansar, Alejandro y Elena permanecieron en la terraza disfrutando del momento de calma. El cielo nocturno sobre Ciudad de México rara vez revelaba estrellas, pero esa noche, excepcionalmente clara, algunas lograban hacerse visibles entre la contaminación lumínica. «Nunca te di las gracias», dijo Alejandro repentinamente. «¿Por qué? Por aparecer esa noche en la gala, por corregir a esa mujer sobre la pintura de Varo, por recordarme que el mundo seguía siendo interesante más allá de mi dolor». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Y yo nunca te agradecí por verme realmente. No como la mesera, o la interna del museo, o la hija del profesor, sino como yo». Alejandro sacó algo del bolsillo. No era un anillo como Elena había temido brevemente, sino una llave con un pequeño llavero de plata en forma de paleta de pintor. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «El estudio del fondo, el que usaba como almacén. Lo he convertido en un espacio de trabajo para ti, para que puedas investigar, planificar tus exposiciones o simplemente escapar de nosotros cuando necesites soledad». Elena tomó la llave, conmovida por el gesto. No era un compromiso tradicional, sino algo más significativo, el reconocimiento de su independencia dentro de su unión. «Gracias», dijo simplemente, sabiendo que él entendería la profundidad de su gratitud. Esa noche, mientras acomodaban algunos últimos objetos, decidieron crear una pared de galería en el pasillo principal. Allí, mezclaron fotografías del pasado de cada uno con espacios vacíos para las memorias que aún crearían juntos. La última imagen que colgaron fue una fotografía reciente. Elena, Alejandro y Rafael sonriendo en la inauguración de la exposición que había revelado la verdad sobre el sistema de filtración. No era una imagen perfecta. Rafael mostraba signos de fatiga, Alejandro aún parecía tenso y Elena estaba ligeramente desenfocada por el movimiento, pero capturaba algo esencial, la imperfecta, complicada y genuina felicidad que habían construido juntos. Mientras Alejandro ajustaba el marco, Elena contempló su reflejo en el vidrio protector. Ya no era la mesera insegura atrapada entre responsabilidades, ni la practicante desesperada por probarse a sí misma. Era una mujer construyendo su camino sin disculpas ni concesiones, y Alejandro, observándola con silenciosa admiración, comprendió que también él había cambiado. El viudo millonario que causaba furor entre las mujeres ricas había desaparecido, reemplazado por un hombre que finalmente había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria ni en su apellido, sino en su capacidad para amar sin miedo y vivir sin arrepentimientos. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, notando su mirada. «En que los corazones no se dividen al amar de nuevo», respondió él, recordando algo que ella había dicho meses atrás. «Se multiplican». Ella sonrió, reconociendo sus propias palabras. «Y en que los mundos más habitables son los que construimos juntos, día a día». El apartamento ya no era un museo de recuerdos congelados, sino un espacio vivo donde el pasado y el presente coexistían en armonía, y donde el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía no solo posible sino prometedor.